Marco legal de la educación en Colombia por Mónica Pérez Palomino. El marco legal de la educación en Colombia está fundamentado por la Constitución Política de Colombia de 1991, la cual declara la educación como un derecho fundamental. En su artículo 67, la Constitución Política de Colombia dice que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Todo colombiano tiene acceso al conocimiento, a la ciencia y a la técnica. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia. Esta será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y gratuita en todas las instituciones del Estado. La Ley General de Educación de 1994 es la ley que reglamenta y dispone de la educación en Colombia. Esta crea el servicio público de la educación, dice, cumple una función social acorde a las necesidades e intereses de la familia, las personas y la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política de Colombia y las libertades de enseñanza y su carácter de servicio público. Determina la educación en 3 modalidades: educación formal, la no formal e informal. Y es la que se encarga de la capacitación, la preparación y escalafón de los docentes. Los principales objetivos de la Ley 115 son que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana. La educación tiene una formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. La estructura del sistema educativo colombiano se fundamenta en 2: educación formal y la educación no formal. La educación formal está dividida en educación inicial, educación preescolar, educación básica, educación media y educación superior. La educación inicial es la educación para la primera infancia. Se encarga del cuidado y del acompañamiento en su crecimiento. La educación preescolar es entre niños menores de 6 años. Buscamos el desarrollo integral en los aspectos biológicos, cognitivos y psicosociales. La educación básica se divide en educación básica primaria, que ofrece los grados desde primero a quinto de niños con edades entre los 6 y los 10 años. La secundaria, que ofrece los grados desde sexto a noveno, con jóvenes entre los 11 y los 14 años. Tenemos la educación media, los grados de 10º y 11º. Tiene diversas modalidades de bachillerato. Estos pueden ser técnicos, agropecuarios, y da el grado de bachiller. Tenemos la educación superior, que es el nivel posterior a la media vocacional. Esta educación superior puede ser técnica, la cual da unas carreras que tienen un periodo de duración entre 1 y 2 años. Y aquí en Colombia tenemos un establecimiento a nivel nacional llamado SENA, que es el que se encarga de impartir esta educación técnica a los jóvenes colombianos de manera gratuita. Tenemos la educación tecnológica, que tiene una duración entre 2 y 3 años. Y los jóvenes salen graduados como tecnólogos. Y luego tenemos la educación profesional, es la que se imparte en las universidades y tiene una duración entre 4 y 5 años. Esta educación profesional ya los jóvenes salen como abogados, ingenieros, etc. Y tenemos los posgrados, que están divididos en especializaciones, maestrías y doctorados. Luego tenemos la educación no formal. La educación no formal es la que se ofrece con el objetivo de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales, sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos. Tenemos la educación informal, que se considera una educación informal cuando se da todo conocimiento libre y espontáneo, adquirido
proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres o comportamientos sociales. La educación en Colombia está regida por varios decretos y varias leyes que se han ido generando a partir de la Ley General de Educación de 1994. Tenemos el decreto 1860 de 1994, donde nos dice que es la prestación del servicio educativo. La obligación de la educación debe ser de la sociedad y de la familia. Y nos da todo lo que tiene que ver con el servicio de la educación básica. Nos habla del proyecto educativo institucional PEI, nos dice lo del gobierno escolar, los diferentes entes que rigen las diferentes instituciones de educación, como el gobierno escolar, el personero estudiantil. Luego tenemos las orientaciones curriculares, la evaluación y promoción, el calendario académico. También tenemos la resolución 2343 de 1996. Esta habla de las disposiciones de los lineamientos generales de los procesos curriculares, conceptos de lineamientos curriculares, la autonomía curricular, la construcción del currículo, los referentes, componentes y estructuras del currículo, de los indicadores de logros curriculares y los procesos curriculares en el establecimiento educativo. También tenemos el decreto 2247 de septiembre de 1997, por el cual se establecen normas relativas a las prestaciones del servicio educativo de nivel preescolar. En su artículo primero dice que la educación preescolar hace parte del servicio público educativo formal y está regulada por la Ley 115 del 94 y sus normas reglamentarias, especialmente por el decreto 1860 del 94. En su artículo segundo dice que la prestación del servicio público educativo de nivel preescolar se ofrecerá a los educandos de 3 a 5 años y se divide primero prejardín, dirigido a los educandos de 3 años de edad, segundo jardín, dirigido a educandos de 4 años de edad, y por último transición, dirigido a educandos de 5 años de edad y que corresponde al grado obligatorio constitucional. Tenemos luego el decreto 1278 de junio 19 del 2002. Este decreto fue creado bajo la ley 715 del 2001, con las facultades conferidas al presidente de la República. Este decreto habla del Estatuto de Profesionalización Docente, el cual tiene por objeto regular las relaciones del Estado con los educadores a su servicio. Garantiza que la docencia sea ejercida por personas idóneas, partiendo del reconocimiento de su formación, experiencia, desempeño y competencia, con atributos esenciales que deben orientar el ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servicio. Tenemos el decreto 1850 de agosto 13 del 2002, por el cual se reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral de los directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales de educación formal, administrados por los departamentos, distritos y municipios certificados. Tenemos el decreto 1286, el decreto 3020 de diciembre 10 del 2002, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para organizar la planta de personal docente y administrativo del servicio educativo estatal que prestan las entidades territoriales. Para la ubicación del personal docente se tendrá como referencia que el número promedio de estudiantes por docentes en las entidades territoriales sea como mínimo de 32 en las zonas urbanas y de 22 en la zona rural. Para el cumplimiento de este decreto, las entidades territoriales ubicarán a los docentes en los centros educativos de la siguiente manera y con los siguientes parámetros. En preescolar y básica primaria será un docente por cada grupo. En básica secundaria y media académica, 1.36 docentes por grupo y la media técnica, 1.7 docentes por grupo. Luego tenemos el decreto 286 de abril 25 del 2005,
por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados, y se adoptan las disposiciones como los derechos de los padres de familia, los deberes de los padres de familia, la creación de las asambleas de padres de familia y la creación de los consejos de padres de familia. Y tenemos el decreto 1290 de abril 16 del 2009, por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y de educación media. También tenemos la ley 1620 del 15 de marzo del 2013, por el cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Este decreto fue creado para que todos los colegios fuera obligatorio el manual de convivencia y se hicieran algunas reglamentaciones para evitar el bullying y el acoso escolar de los estudiantes. Todos estos decretos son los que reglamentan la educación en Colombia. Todos estos rigen los parámetros para que todos los establecimientos educativos, todos los entes territoriales, las secretarías de educación distritales cumplan con todos los parámetros para la educación en Colombia. Muchas gracias.